A veces necesitamos medir voltajes de 5, 10 o 15.000 volts. Un multímetro normal no podrá medirlos. Este, por ejemplo, tiene rangos de medición desde 200 milivolts, 2, 20, 200 y un máximo de 1000 volts. De modo que, si queremos medir un voltaje mayor a 1000, tendremos que utilizar una sonda de alto voltaje. La sonda basa su funcionamiento en el concepto de divisor de voltaje. En este circuito tenemos un voltaje de entrada, un par de resistencias y entre estos puntos tenemos un voltaje de salida. El voltaje de salida está dado por esta expresión. Es una fracción del voltaje de entrada. Si nosotros escogemos los valores de las resistencias de modo que este factor sea un milésimo, entonces tendremos un voltaje de salida 1000 veces menor que el voltaje de entrada. Por ejemplo, si el voltaje de entrada es de 25.000 volts y escogemos los valores de R1 y R2 para que este factor sea de un milésimo, entonces tendremos un voltaje de salida que será un milésimo por 25.000, lo cual nos da 25 volts. Y 25 volts sí podremos medirlo muy fácilmente con cualquier multímetro. En la práctica, además de las resistencias R1 y R2 que debe de llevar la sonda, para el cálculo debemos tomar en cuenta la resistencia interna que todo multímetro tiene. Los cálculos son un tanto complicados, aunque no demasiado. Si te interesa puedes checar el blog donde viene detalladamente la explicación. Y así es como debemos construir la sonda. La punta de prueba que va al terminal positivo del voltaje que queremos medir va conectada a 20 resistencias de 10 megaohms, seguidas de dos resistencias de 100 kiloohms, una conexión a tierra y entre estos dos puntos conectamos hacia un multímetro común y corriente. Y ya podremos medir los voltajes que se ven en este punto en el multímetro con un factor 1000 veces menor. Aquí vemos la sonda terminada. Tenemos la punta de prueba, las 20 resistencias de 10 megaohm, dos resistencias de 100K y tenemos las terminales de salida. Tenemos el negativo y el positivo, que son estos puntos de aquí que van hacia el multímetro, y tenemos dos terminales negativas que son una, la conexión a tierra, que nos sirve para proteger el multímetro, y la otra debe de ir hacia el negativo del voltaje que queremos medir. Muy bien, vamos a probar la sonda. Tenemos esta fuente de alto voltaje que produce alrededor de 2 kilovolts. Esta es la salida de alto voltaje, el positivo y el negativo. Y bueno, aquí tenemos la sonda que recién hicimos. Tenemos la conexión hacia el multímetro, es un multímetro normal. Y tenemos una de las conexiones negativas hacia el negativo de la fuente de alto voltaje. Y la punta de prueba al positivo. Y bueno, vamos a encenderla para ver. Vemos que marca 1.96, lo cual quiere decir que nuestra fuente está produciendo 1950 volts aproximadamente.